Amigos de Vladi al Vivo, buenas noches, bienvenidos una vez más. Estoy muy feliz y lo digo así porque hoy voy a hablar de un proyecto que se viene para este 2022 y además porque voy a compartir con una amiga, una persona que para mí es muy especial y la llevo en el corazón. Ustedes la ven aquí en la ventana de al lado. Ella es mi queridísima Norma Angélica, directamente desde Miami. Norma, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Vladi, muchísimas gracias, contenta. En Miami llueve, pero es muy caribeño aquí el clima. Llueve, sale el sol, hace calor, es muy rico. Bueno, nosotros estamos prácticamente entrando al verano y también hay muchas lluvias en el lado sur, ¿no? En la parte sur del continente. Eventualmente, países como Brasil en este momento me decían que en Río de Janeiro está haciendo frío, lo cual me parece rarísimo porque es una ciudad caliente, pero bueno, esos son los impases del clima que andan completamente fuera de control. Pero lo importante es que nosotros estamos sanos, estamos felices y yo principalmente contento de volverte a ver, querida Norma. Y mira, me puse a todos tus colegas de trabajo aquí atrás mío, porque son las personas con las que estás trabajando día a día en esta nueva producción de Telemundo que se viene para el primer trimestre del 2022, La mujer de mi vida. Contanos un poquito, hasta donde sea posible, obviamente, cómo empieza todo esto para Norma Angélica. Pues mira, Telemundo había tenido a bien invitarme ya a algunas otras producciones. Había hecho los castings y había quedado, pero no había sido posible yo abrir esa agenda porque cuando tú trabajas con ellos tienen acá sus headquarters o sus estudios, digamos, más elaborados, más establecidos. A veces producen en otros países, han producido en Argentina, han ido a Bolivia con la Reina del Sur, ahorita están en Perú con la Reina del Sur, han producido muchas cosas desde México, como lo que están proyectando ahorita, que es Malverde, el santo patrón. Eso se filmó en México y en estudios que ellos realizaron. Entonces, después de este encierro que vivimos en el 2020 y parte del 2021, pude abrir la agenda porque el trabajo dio esa opción y este personaje era el que más me interesó de todos los que me había propuesto. Así que con gusto firmé mi contratación y eso hace que esté aquí desde el 23 de agosto hasta más o menos el 18 de enero del 2022. Bueno, estás en una ciudad hermosa, Norma, y además haciendo algo que te apasiona y que es este nuevo trabajo que ya viene con un título que nos abre pues una serie de posibilidades, ¿no? Nosotros los que somos fanáticos de las telenovelas, o sea, escuchar La mujer de mi vida, ya te dice muchas cosas y al final de cuentas ahí podrán ver ustedes atrás, tenemos a Catherine Siachoque, a Iván Sánchez, a Angélica Zelaya, a Litsi, bueno, y hay un montón de otros artistas que seguramente Norma nos va a contar ahí con quienes estás contracenando en estos últimos días. Claro, mira, de mexicanos sabemos bastantes. Está Mauricio Islas, Patricia Reyes Espíndola, Osvaldo Zárate, Jason Romo, Marisa Díaz, Vanessa Díaz, discúlpame, Vanessa Díaz, tu servidora. ¿Quién más mexicanos han llegado? O Pepe Gámez, gente que ya antes ha trabajado con Telemundo y que, bueno, Telemundo tiene un sistema muy democrático de selección. ¿Por qué digo democrático? Porque todos hacemos casting. Es decir, aquí desde el protagónico hasta el último personaje hace casting y incluso se graba un piloto, un acercamiento a la historia con los que hemos pasado el casting y aún así puedes llegar a producirlo o no con ellos. Es decir, ellos tienen la opción de decir, me gusta tu piloto, pero no es exactamente lo que yo deseo de personaje, así que te liquidan el piloto y siguen haciendo el casting si necesitan buscar más actores o actrices. Eso me parece bien, porque es como se debe uno a los personajes y con eso se entrega uno con mayor intensidad al trabajo, que es muy arduo. Empieza muy temprano. A las 7 de la mañana ya estamos todos en la prueba de COVID, que es algo, un protocolo que ahora se hace en estas latitudes y en estos tiempos. Y después de eso entramos a maquillaje y a todo lo que es las horas de set, que
afortunadamente, amigo, en esta ocasión estoy al 100%, mi personaje trabaja el 100% de los capítulos, así que todos los días tengo llamado. Una buena oportunidad para preguntarte el nombre y prácticamente quién es tu personaje en la trama. Claro que sí, mira, ella se llama Nina López. Es una mujer latina que radica en Miami y que, dado la situación familiar que vive, está cerca del protagónico y de la protagónica dentro de su casa desde hace muchísimos años. Es parte, digamos que, de quien crió al protagónico porque lo conoció muy pequeño y sucede una situación triste, amarga, que hace que él se tenga que separar de la familia y ella se queda entonces con su viuda y al mismo tiempo ayuda a criar también a sus hijos. Es una especie entre niñera y ama de llaves prácticamente, Nina, digamos, ¿no? Sí, además que es amiga de muchísimos años de la madre del protagónico, que es Patricia Reyes Espíndola, llamada aquí Antonia, y que ella decide, Nina decide quedarse con Antonia. Esto es una reflexión que yo hago, no viene en el script, pero yo a mi personaje le di la reflexión de que se queda con Antonia para que no se vuelva loca, puesto que Ricardo Oribe, que es el nombre del personaje protagónico, no está con ella y es su único hijo y ella lo pierde y para no perder la razón, Nina se queda con Tony el resto de su vida para acompañarla, para cuidarla, para estar cerca de ella. Wow, a partir de ahí ya me engancho con un montón de situaciones porque estuve leyendo un poquito de la sinopsis también y tengo entendido lo que sucede, ¿no? No vamos a revelarle todo a la gente porque el 2022, si bien se empieza emitiendo esto en la señal para los Estados Unidos, probablemente meses después esto pueda ser visto en televisión abierta en diferentes países o en todo caso también a través de la señal de alguna plataforma, principalmente Netflix, que es la plataforma con la que Telemundo tiene más cercanía, ¿no? Y tienen contratos. Así que vamos a cruzar los dedos, los que estamos fuera del territorio americano, para que rápidamente podamos verte. Y a todo este elenco, pues que son rostros tan conocidos, ¿no? Patricia, Mauricio y estas cuatro figuras que tengo aquí atrás, al igual que Norma, que viene prácticamente haciendo historia en estos últimos años con producciones increíbles. Norma, si bien vos dices la pandemia te hizo generar una pequeña pausa, pero también hubieron cosas que se dieron. Por ejemplo, la película de La Casa de las Flores, donde volviste a traer a Delia, prácticamente para encerrar ese círculo, que fue maravilloso y, por cierto, una serie que queda para la historia, ¿no es cierto? Entonces, estuviste como una de las antagonistas de La Reina del Sur 2, estuviste haciendo también Herederos por Accidente, que es una serie que no hemos visto en Latinoamérica, solamente en los países que tienen la señal de Claro Video. No es el caso de Bolivia, pero sí hay varios países que la tienen, que me imagino que sí. Entonces, ¿qué has venido gestando todo este tiempo? ¿Cuál ha sido el aprendizaje en todos estos tiempos en cuanto a esta nueva metodología de trabajo? Esta metodología que a veces son series de pocos capítulos. Bueno, ahora se viene una telenovela, pero durante todo este tiempo nos ha sorprendido con series. Run, Coyote Run y todo esto lo ya nombrado. Háblanos un poquito de esa experiencia, por favor. Pues mira, algo que descubro es que tengo que ser paciente, mucho más paciente, porque el protocolo sanitario es agotador, Vladi. O sea, el permitir que rasquen tu nariz 3 veces a la semana, Wow. llega un momento en que hay una irritación, o sea, es una intromisión a tu tejido, ¿sí? Es una intervención a tu tejido y eso es 3 veces a la semana dócilmente. Entonces, uno tiene que ser paciente, pensar que va a causar un beneficio más que una molestia, aunque causa las dos cosas, te soy sincera, también es una molestia, Sí, lo pero es. el beneficio es la seguridad finalmente que el protocolo está exigiendo y que el canal también provee y hace un gran gasto,
porque son laboratorios específicos, no lo hacen ellos, sino se contrata un laboratorio y es algo que se le hace a todos, actores, trabajadores, extras, eventuales, a todos. Entonces, bueno, eso hace que también empiece a otra hora el llamado, porque primero pasas por ese filtro y luego sigues trabajando. Eso te hace más relajado y te prestas. ¿Qué más te puedo decir? Hace mucho que no hacía una telenovela de tantos capítulos y en eso tienes toda la razón. Yo con La Casa de las Flores, en efecto estuve en las 3 temporadas y en la película, y si tú lo sumas, pues es una telenovela de 100 capítulos, pero tiene su principio y su fin, y entonces, bueno, tú te vas y haces otras cosas y te regresas a tu casa y vives tu situación de ciudadano, ¿no? Lo digo entre comillas porque siempre somos ciudadanos, aunque seamos actores, pero aquí no, aquí finalmente Nina López tengo que mantenerla viva, tengo que mantenerla chispeante, tengo que mantenerla construyendo el personaje, las relaciones con los demás actores durante 100 capítulos. Es una telenovela de 100 capítulos que hacía mucho no hacía y que sobre todo, te digo, el personaje participa el 100%, o sea que por lo menos 2 o 3 escenas tiene por capítulo, no como los protagónicos que tienen muchas más, pero hay escenas muy importantes del personaje que tienen que ver con el enroque de la historia, cómo se va moviendo la historia, es un engranaje que ella impulsa también y eso es muy bonito, es muy interesante, es un reto maravilloso y además me permite buscar las diferencias entre Delia, que también era una nana de una familia mexicana, y con Nina, que es, sí, la nana y la cuidadora de todo un sistema familiar de latinos en los Estados Unidos, que hay sus diferencias, evidentemente, la alimentación, la forma de comunicarse con ellos, las comodidades externas son muy diferentes, en fin, estoy contenta. Espero lograr crear un buen personaje pues para todos los que van a ver la telenovela, y que como tú bien dices, primero se estrena, Telemundo tiene esta característica empresarial muy valiosa, que primero la ve su público latino, primero, antes que cualquier otra gente, y después sí la van conectando a diferentes plataformas. A tener que esperar un poquito, pero de todas maneras vale la pena. Y me agrada mucho que me hayas dado la oportunidad de hablar esto preinicialmente, porque hasta donde yo he podido leer, obviamente no hay una fecha específica de estreno, pero está dentro del primer trimestre del 2022, ¿cierto? Cierto. Entonces, estamos hablando que, o que empieza más o menos a mediados de enero o febrero, y son 100 capítulos, son casi, qué sé yo, 5 meses más o menos de la telenovela al aire. Así que vamos a tratar de buscar y espiar lo que se pueda. Viste que a veces suben, la misma gente de Telemundo a veces sube partes de los capítulos a su cuenta de YouTube y ahí así ando viendo Malverde. Yo veo Malverde lo poquito que suben, entonces obviamente no da para entender toda la historia, pero ya es un poquito matar la curiosidad de este trabajo. ¿Ya habías trabajado, Norma, con alguno de ellos antes de todo el elenco? Bueno, con Patricia sí, en La Reina del Sur, ¿no es cierto? Sin embargo, con Patricia en escena nunca. Es decir, compartimos el equipo actoral de La Reina del Sur, pero nunca tuvimos una escena donde mi personaje conviviera con ella. Aquí tenemos muchas. Claro, aquí están directamente ligadas, digamos. ¿Y con el resto? ¿Y en relación Con al el resto? resto tampoco, fíjate, nunca, con ninguno. Obviamente conozco a Iván Sánchez porque es un actor muy prolífico que trabaja muchísimo y también estuvo en la primera temporada de La Reina del Sur. Yo no estuve conviviendo con él, pero aquí tenemos montones de escenas, es un tipazo, me cae muy bien, es muy generoso con el trabajo actoral, nos llevamos bien, somos muy analíticos del personaje, somos de la vieja escuela de, perdón, pero sí todavía imprimimos nuestros diálogos y nuestros guiones. Ahora la gente no lo hace, lleva sus aparatos electrónicos
y de ahí empieza a ensayar o a tomar su memorización. Sin embargo, yo no, yo todavía tengo que hacer anotaciones. Yo sé que hay aplicaciones para hacer anotaciones en el iPad, pido una disculpa, pero aún necesito el papel, es algo que es real, lo confieso, y sí ando con mi papelito para allá y para acá, y así siento que me lo aprendo más rápido, y Iván es lo mismo. Hoy ha iniciado esta semana con el trabajo electrónico, porque Patricia nos dice, ¿cómo puede ser? Yo soy mayor que ustedes y yo sí trabajo con iPad, dejen de usar papel, en fin, nos da nuestros escarmientos, nuestras observaciones, sus observaciones, y él pues ha intentado ahora trabajar con la aplicación. Yo no. Yo Bueno, soy una rebelde. yo creo que cada actor tiene una manera, ¿no? De cómo meterse en el personaje, de cómo estudiarlo, de cómo sacar adelante esto, ¿no? Y si tú vas por el lado de lo físico, del papel en físico, pues hay que respetarlo, ¿no? Porque es la forma como tú te sientes más cómoda y Sí. probablemente eso, cada uno tiene una manera de hacerlo. Algún momento conversando con actores de otros países, también de Brasil, me decían que ellos, por ejemplo, jamás usarían el punto, le llaman a esto, ¿no es cierto? El apuntador. El apuntador. Bueno, y me decían que les parecía muy raro que otros países lo usen y ellos me decían, nosotros no, estamos acostumbrados a llevar el texto en físico y a aprendernos el texto en físico porque no nos quita naturalidad el hecho que alguien nos dicte ya lo que en realidad nosotros podríamos, como actores, podemos interpretar. Pero bueno, esa es la opinión de ellos, simplemente te transmito. Déjame decirte algo sobre el punto. Sí, El apuntador es una fuente de trabajo que existió desde que la televisión existe. Es una herramienta de trabajo. Evidentemente la puedes usar igual que puedes usar el papel o el iPad, o puedes usar el arete de plata o el arete de bisutería. Es una herramienta de trabajo. Yo lo combino. Por ejemplo, Patricia, bueno, no quiero decir algo que ella haga, pero en Telemundo existe apuntador, existe esa fuente de trabajo, esa plaza, y está con nosotros todo el tiempo, nos pasa la línea antes de que se grabe la escena, y yo a veces decido ponerlo, ¿no? Lo que te dicen ellos de que te distrae, en efecto, hay escenas que yo las memorizo de punta a cabo porque digo, aquí no quiero oír nada más que mi pensamiento que está colaborando porque la escena es dramática y tiene su ritmo propio. Sin embargo, incluso con el apuntador tú puedes hacer eso, ¿sí? Es decir, tienes una herramienta y además tienes un plus que es detener el sonido que está entrando para poder tú darle la transición y decir a qué horas lo emites y cómo lo emites. Es decir, obliga al ejecutante a ser 5 veces más hábil. Por eso entiendo que si nunca lo has usado, sí puede ser un elemento distractor. El apuntador hay que practicarlo y hay que practicarlo sin la presión de estoy al aire, me explico. Hay que practicarlo en un curso, en un taller, para que vayas entendiendo que tú dominas tu trabajo y tú decides si hay pausa o no hay pausa, aunque haya una persona aquí diciéndote el texto 3 o 4 veces, ¿no? Finalmente tú eres el ejecutante y tú decides a qué horas hacerlo. Pero todo el tiempo estás decidiendo como actor, todo el tiempo estás decidiendo si vas a la izquierda, a la derecha, si estás presente con la cámara, si ya te descubriste a la cámara. Son miles de pensamientos, de técnicas o técnicos, pensamientos técnicos que refuerzan el trabajo actoral y que según la experiencia que tengas los vas utilizando o no. yo te confieso que para mí es bien difícil. Nosotros lo usamos en la televisión. Obviamente no somos actores, somos conductores de televisión y sí usamos el apuntador. Y hasta ahora es una herramienta con la cual no tengo tanta familiaridad y a veces empiezo de nervioso, empiezo a bajarle el volumen, ¿viste? Porque es un apuntador, por ejemplo, general para nosotros que somos de la mesa del jurado, porque esto es un reality show. Entonces, las tres personas escuchamos el mismo audio al mismo tiempo y a veces están dándole recomendaciones a mi compañero de al lado sobre ciertas cosas que suceden durante una gala
y soy yo el que estoy hablando. Entonces siento que me distraigo. O sea, pero esto es una percepción mía, Norma, y tienes toda la razón que esto es un trabajo de campo, que hay que hacerlo fuera de una grabación para empezar a habituarse a esto. Probablemente en Brasil ellos no lo ven así, ¿no? Dicen que les quita naturalidad. Esa es la forma de pensar de ellos y varios han coincidido con eso y te lo comento porque no es una percepción mía, porque no soy actor, pero es lo que ellos me decían algunas veces, no, no, nos quita naturalidad, entonces nosotros tenemos que aprenderlo todo, o sea, está bien, que hagan lo que les parezca correcto mientras el resultado sea el esperado y la escena tenga la carga dramática que tiene que tener en su caso, ¿no? O si es comedia, la comedia, qué sé yo. Entonces, pero va bien, digamos. Entonces, esto se viene en unos meses más, prácticamente nos estamos adelantando a la gente a ver a Nina y a ver a todo el elenco de La Mujer de mi Vida, que con seguridad será otro gran éxito anotado para la gente de Telemundo, que siempre producen cosas espectaculares. Así que espero que no solamente Bolivia, sino todos los países de Latinoamérica se sientan beneficiados pudiendo ver este trabajo por el cual ustedes están allá haciéndolo con tanto cariño y bueno. ¿Hay algunas anécdotas que ya se dieron, situaciones Por graciosas? supuesto, por Cuéntame, por favor, supuesto. eso es lo que le encanta a la gente. Fíjate, algo que comentas y que yo descubro en el canal o en la televisora Telemundo, que es que ellos, al contrario de México, en México procuran las televisoras que todos hablemos un español neutro, y lo digo entre comillas porque es más parecido al español que hablan mexicano. Sin embargo, en Telemundo eso no es necesario. Y yo decía, ¿por qué no es necesario? Y ahora me doy cuenta por qué. Porque en Miami conviven muchas diferentes ciudadanos de Latinoamérica. Entonces, para ellos es muy agradable que entre a la escena un venezolano y digan, ah, mira, es de Caracas o es de, ¿me entiendes? Lo van reconociendo y se sienten parte del acento del personaje porque actúa con su acento. Entonces ya hay de entrada una inclinación a la aceptación. O es cubano, mira, pero no es de La Habana, es cubano de Santa Marta, o ¿me entiendes? O es mexicana, mira, pero es del norte porque habla, mira cómo habla del norte. Y entonces se siente, hay una familiaridad que los acerca. Entonces no rechazan los acentos, al contrario, les gusta a sus telespectadores este tipo de diferencias tonales y de cadencias que tiene el lenguaje así llamado español, pero que tiene sus diferencias según la región de donde lo estemos hablando. Es por eso que no exigen que sea neutro en absoluto. Pero ¿qué sucede en el caso de que el personaje tenga una nacionalidad muy diferente a la del actor? Por ejemplo, Ah, no bueno, sé, que es el caso de Sánchez. Por ejemplo, ahí quería Iván llegar Sánchez, justamente. No no, sé si el personaje es español, porque tú no, lo ves a Sánchez dando entrevistas y obviamente el acento español es muy fuerte. En él lo estaba mirando una claro. entrevista que dieron justamente con Angélica para la promoción de la telenovela que dieron para uno de los programas de Telemundo y tú ves que el acento español que él tiene es muy arraigado. Me imagino que esto lo neutraliza, digamos, en este caso. Sí, Cuéntame un poco. él hace el esfuerzo de quitárselo español. Lo logra. No lo logra cuando se enoja el personaje y hay que cortar y decir, hey, hey, bájale al español, porque se oye muy español. Pero lo logra muy bien, ¿eh? Tiene mucha facilidad, Iván, y habla con nosotros constantemente, ¿no? Por ejemplo, yo le decía que en México usamos mucho los artículos, ¿no? La Nina, la Toña, la Carmen. Usamos el artículo antes del nombre de la persona porque, quiero decir, es un error sintáctico, pero lo hacemos, ¿no? Semántico, pero lo hacemos. Y entonces él siempre está preguntando para empaparse de todo eso, ¿no? Por eso te digo que es un actor muy activo. Y claro, cuando dice algo mal nos morimos de la risa, ¿no? Porque a veces le falla. Entonces, por ejemplo, el otro día mi personaje le dijo está mal de la Tatema, hablando de otra actriz o de otro personaje, y entonces él me volteó y me dijo, ¿qué es eso de la tatema? Ah, le digo, es que en México decimos tatema, cabeza, maceta, cuando nos referimos de que tiene algún problema de coordinación o que tiene
problemas de verosimilitud, pues de que miente o de que está loca, enloquecida. Y le dio mucha risa. Y al rato él lo estaba aplicando, ¿no? Él ha vivido en México, de hecho, tiene una casa en México. Él ha hecho muchas producciones en todo el mundo, no nada más en España, así que es muy fácil para él adoptar los acentos. Le es muy sencillo. Y cuando habla, y yo le preguntaba, ¿por qué cuando hablas con los periodistas o con el director, hablas como español, como madrileño? Y me dijo, por respeto. Hablo así porque así respeto a quien me esté escuchando y respeto a mí mismo porque yo soy madrileño, yo soy español de Madrid, así que si me están preguntando a Iván Sánchez o Iván Sánchez está hablando, Iván habla así. Dije, ah, claro, tienes razón. Entonces hace esos switcheos rápidos en sus intenciones y en sus formas de hablar. Y bueno, a veces nos reímos mucho por eso, porque de repente está hablando de una forma y le digo, hey, ya estamos actuando, quítate, Iván Sánchez, tráeme por favor al personaje, porque estás muy español, chato. Y en fin, ¿no? Y bueno, anécdotas todas, desde reírnos, estar muy cansados, equivocarnos en escenas muy simples, o abrazarnos porque la escena fue muy intensa y bonita. Eh, Creo que una de las cosas que la gente va a notar, y tú también porque eres gran admirador y buen telespectador, es el buen contacto que hay entre todo el cast, ¿no? El talento, porque no nos conocíamos. O sea, algunos de ellos sí, pero en realidad todos es la primera vez que estamos juntos y eso lo vas a notar porque hay mucha familiaridad, hay mucha armonía todavía, y mira que ya tenemos 2 meses trabajando diario y todavía nos queremos mucho, no nos reunimos fuera del canal porque la verdad siempre acabamos agotados, muy agotados. Yo empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 8 de la noche, o sea, estoy hablando de 13 horas de trabajo, 12 si quitamos la comida, pero es muy agotador, ¿no? Es mucho tiempo. Pero y solo descansamos un día, trabajamos de lunes a sábado. Y un día que en realidad también lo usan para poder memorizar textos, ¿no? para el día lunes, en realidad. Claro, Pero yo bueno, ahorita termino contigo y me tengo que poner a trabajar mis textos. Norma, estás estudiando inglés. Contame esto. ¿Esto tiene algún propósito? ¿Quieres hacer alguna incursión en películas en inglés, algo así? Me gustaría, y, sí, lo hago por eso, porque he hecho varios castings para películas americanas, me he quedado en pocas y hay varias, siento que me falta vocabulario, no pronunciación, sino vocabulario. Un idioma se domina cuando tú tienes vocabulario. Esa es la verdad, sea el idioma que sea, ¿eh? Si tú solamente hablas con 4 palabras, no hablas ese idioma. El idioma se habla a través del vocabulario que has aprendido y cómo utilizarlo. Así que ahorita que estoy aquí y que no tengo 2 horas de tráfico como en mi país, yo vivo a 10 minutos del canal, nos han hospedado muy cerca del canal. Entonces, bueno, por Zoom puedo tomar una clase de inglés con un amigo mexicano que es mi maestro y sobre todo lo que quiero mejorar es mi vocabulario y la construcción de las oraciones, porque a veces pongo mal el verbo o conjugo mal el verbo, no sé si lleva auxiliar o no lleva auxiliar, en fin, ¿no? Limpiar un poquito este inglés equivocado que he ejercitado y que él me está ayudando a limpiarlo y es como una advanced conversation que tengo con él y eso me encanta, ¿no? Porque además no lo conocía ni él a mí, bueno, él a mí me ha visto en televisión y eso, en teatro también, pero poderle platicar anécdotas y hacerlo en inglés es más complejo. Yeah, it's very difficult, definitely. Yes, No? yes. I forget a lot of words. I remember that when I was living in Miami a long time ago, I used to speak. I'm not the best one trying to do that, but yeah, living there is very difficult because you have many Latin people there, and Yes, sometimes you can have any person to practice the language, right? yes, Definitely. yes. Y eso dificulta mucho, ¿ah? Porque
Me acuerdo que mi madre me decía, ¿y cómo te va con el inglés? Le digo, yo estaba estudiando inglés allá. Y le digo, con el inglés me da más o menos, pero con los acentos, le digo, de toda la gente que vive aquí me va de maravilla porque ya sé hablar cubano, ya sé hablar venezolano, ya sé hablar mexicano y ya sé hablar colombiano. Le digo, no te mandé, yo no te mandé a eso. Me dice, bueno, pero es que hay tanta gente, le digo, de tantas nacionalidades aquí que acabas adoptando una serie de, no solamente de acentos, sino también de las jergas populares, viste que, Sí, como tú decías, claro, claro. son tan diferentes de un país a otro y con significados a veces totalmente opuestos, ¿no es cierto? Y esto causa Claro, mucha claro. gracia y esto probablemente sea una de las cosas más divertidas de trabajar con un elenco que es multicultural, que es el caso que estás viviendo tú ahora, con gente, con españoles, colombianos y todo esto, porque a la hora de la verdad cada uno quiere ponerle, ¿no? Imprimir su propio sello. Y ahí es donde a veces surgen palabras como la que tú mencionaste hace un rato, que no recuerdo cuál era, pero tenía que ver con la cabeza, Tatema, tatema. tatema, que para mí, por ejemplo, tú me dices la tatema, yo te hubiera dicho lo mismo, te he dicho, o sea, ¿qué? No entendí, digamos, ¿viste? Pero son cosas así. A mí me pasaba mucho esto en Miami. Normalmente con mis compañeros, a veces yo decía algo que pensaba que era positivo y usaba palabras, por ejemplo, que te voy a decir esto, a ver, una vez dije que un corredor de Fórmula 1 era disculpa la palabra, era un pendejo para manejar. Y dos chicas de México me dicen, no, no puedes decir eso. El tipo es el mejor. Y le digo, pero es lo que yo estoy diciendo, en realidad que el tipo es muy bueno. Y dice, no, pero es que en México me dicen, decís eso y estás diciendo que es lo peor. Le dicen, no sabía, discúlpenme. ¿No? Sí, claro, claro. Entonces, para nosotros más bien es algo cuando tú dices aquí en Bolivia, dices, fulano es un pendejo para algo, le estás diciendo que el tipo hace muy bien su trabajo, Fíjate, claro, mira, qué curioso. ¿no? Qué curioso, qué curioso. Y te vas a dar cuenta hablando de repente con Catherine o con Iván, que tienen muchos dichos ellos que tú te vas a sorprender y vas a decir, pero ¿cómo vas a hablar así? ¿No? Y en realidad no están diciendo nada de más, son parte de la cultura y eso es lo bonito y probablemente eh, Telemundo ha entendido esto y lo está rescatando y para nosotros es muy divertido también, los televidentes digo, porque podemos ver toda esa reunión cultural que ustedes nos dan en historias muy lindas y divertirnos con todo eso y a veces hasta entender por asociación qué es lo que en realidad querían decir, ¿no? Cuando no tenemos Claro, claro, el claro. significado de un lado al otro. Así que me parece muy, muy divertido. Qué bueno, Norma, nuevamente felicitarte que esa Nina sea prácticamente otro parteaguas en tu carrera. Ya han habido muchos, pero nunca está de más uno más. Y qué Por bueno supuesto. que este 2022 venga así de bendecido, ¿no? No solamente con este personaje, sino con una gran cantidad de proyectos que seguramente se van a ir dando y nosotros aplaudiendo como siempre con el cariño que te tenemos, el respeto y la admiración. Así Ah, que Vlad, querido, muchas gracias. me despido y te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Sé que tienes mucho texto para estudiar, así que buenas noches y gracias por tu tiempo. Thank you very much, my lady. It's a pleasure, always, my friend. Good evening for everybody. Bye bye.